senadores que forman parte de la Comisión Primera. Por designación de la mesa directiva me corresponde la ponencia del proyecto de acto legislativo 20 del 2021, por el cual se reforman los artículos 126, 231, 254, 257A, 264, 266, 267, 274, 276 y 281 de la Constitución Política referente a la elección por concurso de los servidores públicos. Este acto legislativo fue suscrito por congresistas de diversas colectividades políticas con posiciones distintas, no es uniforme, con un propósito, y es la inminente necesidad de hacer acciones efectivas en la transformación de elección o selección de los magistrados de las altas cortes, como también del Consejo de Estado, y de hecho, lógicamente, tratar de eliminar el clientelismo, la burocracia, el cruce de favoritismos y demás, que forman parte hoy en día que están insertados en la Constitución Política de Colombia. Alcance y contenido del proyecto de ley es para realizar la modificación de la elección de los altos dignatarios. Es necesario, por supuesto, modificar el parámetro general del artículo 126 de la Constitución Política, que habla de los concursos, donde se pretende establecer la elección de los servidores públicos mediante concurso de méritos, previa convocatoria pública regulada por la ley para los siguientes cargos. Ahí usted puede ir observando de manera sucinta en la presentación que se encuentra el contenido de este proyecto. La verdad es un proyecto sencillo, pero con una profundidad jurídica y legislativa. Entonces decía que para realizar la modificación de la elección de los altos dignatarios es necesario primero acuñar lógicamente la revisión y modificación del artículo 126 de la Constitución Política, que pretende establecer la elección de los servidores públicos mediante concurso de mérito previa convocatoria regulada por la ley para los siguientes cargos. Primero, magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, consejero de Estado, fiscal general de la Nación, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, miembro del Consejo Nacional Electoral, registrador nacional del Estado Civil, Contralor General de la República, Auditor General de la Nación, Procurador General de la Nación y Defensor del Pueblo. Quiero hacer una breve reseña histórica de algunos antecedentes que quizá no están en la exposición de motivo para traer a la memoria el por qué antes de formar parte de esta célula legislativa y aún más antes de formar parte del Congreso, ya traíamos unas inquietudes desde la perspectiva, lógicamente, de la profesión del derecho y recogiendo también consensos nacionales. Como por ejemplo, acuñemos algunas referencias históricas que son de vital importancia y es interesante traer la memoria. La Fiscalía. En cuanto a la Fiscalía, todo comienza en los últimos años, después de la Constitución del 91, con la ausencia de la elección del sucesor de en ese entonces fiscal Mario Iguarán Arana. Cuando él termina su periodo como fiscal, allí se presenta un cruce de intereses bastante marcados. La terna que enviaba el presidente de la República fue rechazada en reiteradas ocasiones por la misma Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, el vicefiscal le tocó avanzar casi 2 años porque no se ponían de acuerdo entre la terna emitida por la
por el presidente de la República y la selección que por ley o por constitución le corresponde a la Corte Constitucional. Y por lo tanto, pues tuvo que extenderse en su función en calidad de temporalidad el vicefiscal. Luego de varios rechazos por parte de la Corte Constitucional de esas ternas, por último, definitivamente dentro de la terna fue incluida, recuerdo en ese entonces, la que fue fiscal general de la Nación, la doctora Vivian Morales, y efectivamente fue seleccionada por la Corte en su oportunidad, pero a renglón seguido fue impugnada su elección y lógicamente su permanencia por la Fiscalía fue muy corta, toda vez que impugnaron su elección y antes que el Consejo de Estado tomara decisión de declarar nulidad del acto que la declaró, elegida o seleccionada como fiscal general de la Nación, ella renunció. Pero la situación no quedó allí, se generó todo un conflicto en razón del ejercicio como fiscal de la doctora Vivian Morales. Y entonces se comenzó a hablar de la politización de la fiscalía, que el mecanismo de selección, que se prestaba para perseguir a unos y favorecer a otros. Bueno, de todas maneras son cuestiones que quedaron allí en el debate social. Posteriormente, entonces, elegido el fiscal general Eduardo Montalegre Linet. Y entonces, cuando es elegido Eduardo Montalegre Linet, otra vez comienzan los debates sobre lo que tiene que ver con el periodo de elección, que si él debía terminar lo que faltaba al fiscal, que eran 2 años, o por el contrario, tenía un periodo completo. Lógicamente, pues al final favoreció un concepto que él debía continuar durante los 4 años a partir del momento de la elección, no sin antes reseñar y dejar claro que dejó cierto sabor en el ejercicio mismo de su fiscalía y conectado con algunas experiencias profesionales, y entonces hasta el día de hoy inclusive está en curso algunas investigaciones aún en contra del exfiscal Eduardo Montalegre Linet, y se encuentra, por así decirlo, en el lío jurídico que está aún todavía por solucionar. Y luego entonces viene la elección del fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira. De igual manera también hubo mucha polémica en cuanto a su forma de selección y elección. Pasa de ser el superministro a ser fiscal general de la Nación. Grandes controversias a nivel nacional, deja inclusive a la fiscalía, y hasta el día de hoy existen todavía investigaciones en curso que tiene que solucionar. Actualmente el fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, también no quedó exceptuado de los cuestionamientos y críticas. No estamos hablando de la calidad de la persona, no estamos hablando de su formación académica o profesional. Estamos hablando que el cuestionamiento nacional que se hace a la elección del fiscal general de la Nación, sobre todo este último, estuvo precedido de una serie de vínculos de amistad estrecha con el presidente actual Iván Duque. O sea, quiero decir que de una u otra manera los que forman parte de la terna tienen algún vínculo, bien sea político, bien sea de tipo familiar, bien sea de amistad, que es lo que al final terminan incorporándonos en la terna para que la Corte Suprema de Justicia, si es de su agrado, porque recuerden, la parte introductoria hablé que cuando no es de su agrado, rechaza las ternas. También dentro de esta historia encontramos lo que tiene que ver con la Procuraduría General de la Nación. Recuerdo en aquel entonces que fue de público conocimiento y debate jurídico en Colombia la elección del procurador Ordóñez. No obstante concluir su periodo, pasando por encima de la Constitución y la ley, él mismo pretendió y así lo logró ser reelegido como Procurador General de la Nación. Y les digo lo siguiente para hacer memoria, que faltando ya pocos días para concluir con su periodo, ya estaba en turno la ponencia
que declaraba la nulidad de su reelección. Y mientras tanto, lógicamente, el Consejo de Estado durmió y demoró el pronunciamiento y a nivel nacional quedó esa serie de sinsabores. Y por último, para reseñar de manera muy clara, porque es interesante hacer memoria de nuestra historia, no podemos dejar de lado lo que aconteció en el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, lo que más adelante se ha llamado el cartel de la toga, toda que es aquella forma de que tú me eliges, yo te elijo, y salir por la puerta trasera, o uno llama la puerta giratoria, de tal manera que quedó cuestionada la Corte Constitucional, quedó cuestionada el Consejo Superior de la Judicatura, y hasta el día de hoy aún todavía están en cursos de investigación en contra de algunos magistrados y algunos ya están condenados. Bueno, ahora sí nosotros pasaremos a hablar, solamente es una reseña histórica que todo Colombia lo conoce y que fuerza o se hace necesario presentar este proyecto de ley para evitar la politización, para que exista la transparencia, para que en el país podamos estar tranquilos en lo que tiene que ver con aquellos que forman parte de las altas cortes, de la probidad, de la imparcialidad como un principio. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces tenemos ya el articulado del proyecto. Referente a esto, entonces comenzamos con el artículo 126 y voy a hacer alusión particularmente en lo que corresponde a esta propuesta de reforma a través de un acto legislativo. Y concretamente quiero referirme al 1, 2, 3, 4, al cuarto inciso del artículo 126 de la actual Constitución Política, que es lo que nosotros acuñamos como una sugerencia de reforma a través de este acto legislativo, y quedaría así: la selección y elección de servidores públicos será regulada por concurso de méritos conforme a la ley. Cuando se trate de selección y elección de servidores públicos, a que se refiere el inciso final de ese artículo 126, deberá estar precedida por una convocatoria pública a un concurso de mérito realizado por, ahora sí, aquí estoy ofreciendo un cambio en el texto, toda vez que en el momento que se dio el foro, acuñó uno de los recomendados del senador Velasco, que no sería necesario incluir una universidad pública o privada en el concurso para selección de los funcionarios de las altas cortes, sino que lo hiciéramos a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. O sea, ahí entonces recogimos esa inquietud muy valiosa. Además, también genera economía para el Estado. No es necesario recurrir a las universidades públicas y privadas, tampoco sería necesario al Consejo Nacional de Acreditación, sino más bien la sugerencia es clave, y además por ley tiene esa facultad, que sea esa Comisión Nacional del Servicio Civil quien haga la selección y elección por concurso de los funcionarios públicos. Luego viene el artículo número 2, que corresponde lógicamente al artículo 231, el proyecto sería el 2, y en este orden de idea entonces sería lo que tiene que ver con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y quedaría así: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán seleccionados y elegidos de lista de elegibles conformada por convocatoria pública a un concurso de méritos. El cargo será ejercido por la persona o personas que hubieran obtenido el mayor puntaje con base en lo dispuesto en el artículo 126, que ya hice alusión, de la Constitución Política. Su periodo, ahí sí viene una situación interesante a tener en cuenta: el periodo individual será hasta la edad de retiro forzoso o por causas señaladas en la Constitución y la ley. Mire que la verdad a veces se tiende a decir que rompe la autonomía, cuando realmente lo que da es una estabilidad en la función pública y también da una estabilidad jurídica,
toda vez que el magistrado que sea elegido por mérito, o sea, por meritocracia, al final solamente puede ser removido de su función pública como tal en el momento en que se encuentra en la edad de retiro forzoso. Me parece a mí que eso le da estabilidad al funcionario público, le da cohesión a la jurisprudencia, hay seguridad jurídica en la medida en que se ha acogido esta propuesta de reforma a través de este acto legislativo. La tercera tiene que ver con el artículo 239 de la Constitución Política atinente a la Corte Constitucional. Tendrá un número impar de miembros que determina la ley, lógicamente, y en su integración se atenderá al criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho. En eso, pues, lógicamente, lo contiene el artículo 239. ¿Dónde está entonces la propuesta de reforma del acto legislativo? Los magistrados de la Corte Constitucional serán seleccionados y elegidos de la lista de elegibles conformada por convocatoria pública o un concurso de méritos. El cargo será ejercido por las personas o personas que hubieran obtenido el mayor puntaje con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política. Su periodo, lógicamente, también acuña como el anterior, individual será hasta la edad de retiro forzoso o por causas señaladas en la Constitución y la ley. Así también el artículo tercero de este proyecto, el cuarto, perdón, que corresponde al artículo 249 de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación. Aquí han cursado dos proyectos que tienen que ver con la elección del Fiscal General de la Nación. En cuanto tiene que ver con el Fiscal General de la Nación, será seleccionado y elegido de lista de elegibles conformada por convocatoria pública de concurso de méritos. El cargo será ejercido por la persona que hubiera obtenido el mayor puntaje con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia. Su periodo sigue siendo igual, es de 4 años y deberá reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, haciendo la salvedad, por supuesto, como lo consagra el mismo artículo 249, que la Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. Ahora pasamos al artículo 5. El artículo 5 está reseñado, condensa lógicamente lo que tiene que ver con el Consejo Superior de la Judicatura, que estará integrado por 6 magistrados seleccionados y elegidos de igual manera de lista de elegibles conformada por convocatoria pública a un concurso de méritos. Los cargos serán ejercidos por las personas que hubieran obtenido el mayor puntaje con base a lo dispuesto en el artículo otra vez 126 que ya hemos venido nosotros reseñando. De igual manera, su periodo individual para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura será hasta la edad de retiro forzoso o por causas señaladas en la Constitución y la ley. En ese mismo orden de ideas está el artículo 257 de la Comisión Nacional de Disciplina, que ejerce la función jurisdiccional por funcionarios de la rama judicial del Poder Público. Esta también estará conformada por 7 magistrados, los cuales serán seleccionados y elegidos de lista de elegibles conformada por convocatoria pública de concurso de méritos. Los cargos serán ejercidos por las personas que hubieran obtenido el mayor puntaje con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política, así también como los demás, dándole equilibrio, dándole una mayor seguridad a la elección. No hay ninguna variación respecto a su permanencia en la función pública, o sea, individual, asimismo será hasta la edad de retiro forzoso o cuando esté incurso en alguna de las causales constitucionales y legales para ser removido de su cargo. Ahora, el Consejo Nacional Electoral, que es el más político de todo y ha sido objeto de mucho debate, como bien sabemos todos los que formamos parte de esta comisión, que está integrado por 9 magistrados, que su elección es eminentemente política.
pero creo que debe también formar parte del paquete, y así lo proponemos, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública a un concurso de mérito. Los cargos serán elegidos por personas que también hubieran obtenido el mayor puntaje con base en lo dispuesto en el artículo 126. Y el periodo de ellos también de igual manera está conectado con la edad de retiro forzoso, o a menos que se encuentre incurso en una de las causales para ser removido de su cargo. Ahora, registrador nacional. Es bastante curioso esto del registrador nacional. No voy a hablar de la forma de elección hoy porque es conocida por nosotros de suyo y que interviene el Consejo de Estado y los demás, pero en cuanto tiene que ver con el registrador nacional, será seleccionado y elegido en lista de elegible conformada por convocatoria pública, de igual manera concurso de mérito, y el cargo será ejercido por la persona que hubiera obtenido también la mayoría de puntaje conforme a lo dispuesto en el mismo artículo 126 que se modifica en este acto legislativo. Su periodo será de 4 años. Entonces, en ese mismo orden de idea vamos a encontrar nosotros el contralor. El contralor, si bien es cierto, ahorita pasa por una convocatoria para economizarme esta exposición, y usted bien sabe que nosotros somos los que participamos en la elección del mismo, y al final no está por aquel que obtiene el mayor puntaje, sino que es escogido entre los 10 últimos, y así pasó con el actual Contralor General de la República. Por eso casualmente y se hace necesario que él también sea seleccionado y elegido por concurso de méritos, y que solamente pueda acceder al mismo aquella que haya obtenido el mayor puntaje, y que su periodo no cambia, sería también de 4 años. En ese mismo orden de idea también encontramos nosotros el Procurador General de la Nación, será seleccionado y elegido también de la misma en lista de elegibles conformada por la convocatoria pública de concurso de méritos. El cargo será ejercido por la persona que hubiera obtenido el mayor puntaje con base en lo dispuesto en el artículo 126. El periodo no va a cambiar, también será de 4 años. Y el defensor del pueblo, sabemos que lo hace la Cámara de Representantes por terna que presenta el presidente de la República. Aquí de igual manera este también será seleccionado y elegido en lista de elegibles convocado por convocatoria pública para un concurso de mérito. El cargo será ejercido por la persona que obtenga el mayor puntaje, y el periodo institucional, como aparece en la Constitución Política, continúa también por 4 años. Grosso modo, entonces estamos diciendo que el cambio que se propone en esta reforma a través de este acto legislativo es la meritocracia, para que se acabe el manoseo, para que la persona, acorde con su formación profesional, acorde con su experiencia, acorde con el recorrido académico, en igualdad de circunstancias, todo colombiano que ejerce la profesión del derecho, en el caso que tiene que ver con los magistrados, que también están ejerciendo la docencia, tenga en igualdad en igualdad de circunstancias poder formar parte de estos concursos y también ser elegido, que hoy, en la forma como lo encontramos en la Constitución Política, esa posibilidad no es tal. En cuanto tiene que ver con el conflicto de intereses, de conformidad con la ley 203 del 19, que reformó la ley quinta de 1992 en lo relativo al régimen de conflicto de intereses de los congresistas, se señala que esta propuesta legislativa se enmarca dentro de las causales de ausencia de conflicto de interés, específicamente la prevista en el literal A. Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir, cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores, dado que busca regular la exhortación hecha por la Corte Constitucional al Congreso de la República a través de la sentencia C330
del 2017, con el propósito principal de resolver la problemática que sufren los segundos ocupantes vulnerables en el proceso de restitución de tierra. Ahí va conectado con la proposición. La proposición final, con las anteriores consideraciones, propongo a los senadores miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de acto legislativo 020 del 21, por el cual se reforma los artículos 126, 231, 254, 257A, 264, 266, 267, 274, 276, 281 de la Constitución Política de Colombia, referente a la elección por concurso de los servidores públicos, que ya hice reseña en el recorrido de la exposición. Creo que es un momento histórico. Nosotros, ya no de oídas, sino directamente en este Congreso, sabemos de la experiencia que vivimos en cuanto a la selección, los acuerdos congresionales que tienen que hacerse para poder seleccionar de las ternas que se envían, en el caso del procurador, del contralor, también de los magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión Judicial. Todo esto comporta una postura distinta para que podamos ver el principio de la imparcialidad, de la igualdad, de la equidad en la selección del servidor público, y que nos ayuda a tener una justicia o unos entes de control o de investigación que puedan ser totalmente imparciales y autónomos en sus funciones, sin manoseo político, ni del Congreso de la República, ni de la misma Corte Suprema de Justicia, ni del Ejecutivo en cabeza del presidente de la República. Por lo tanto, ruego a los compañeros de esta comisión que nos acompañen en esta propuesta de reforma de este acto legislativo, que creo que hace justicia y que tanto está esperando el país, que legislemos en favor de la igualdad, la imparcialidad y hacer justicia pronta. Muchas gracias, señor presidente.